Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos. Buenas, mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar. Alhamdulillah por todo. Les cuento que... vamos a esperar un momentito. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bueno, estoy esperando a que se conecte aquí una compañerita para poder empezar. Bueno, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos. Hoy posiblemente es el último día de Ramadán y estoy muy emocionada. Para los no musulmanes, algunos no musulmanes que ven estos videos de Maktaba, porque como Maktaba se enfoca en conversos y en personas no musulmanes, entonces tenemos mucho público no musulmán. Les contamos que nuestros meses están mediados por la luna. Entonces hoy no sabemos si se acaba o no el Ramadán, porque en la tarde tenemos que ver si aparece la luna o no. Entonces es Mubarak, hermanos, sí. Mubarak es como con muchas bendiciones, entonces para que lo entiendan los no musulmanes. Entonces ya en medio mundo ya saben que mañana es el Eid, en Qatar, en Arabia Saudita, en Egipto, en toda esta parte del Medio Oriente. Ya mañana es el Eid, o sea... Creo que están en IT en este momento. Sí, están en IT en este momento. Y nosotros tenemos que esperar esta noche para ver si se ve la luna o no. Lo más probable es que sí, o sea que eso haría que hoy sea el último día de Ramadán. Inshallah, sí, ya es, dice Javi. Inshallah, bueno, hay varias opiniones sobre cómo se ve la luna. Hay opiniones que dicen que si se ve en una parte del mundo es para todo el mundo. Hay otra opinión que dice que cada parte del mundo debe ver su luna. Entonces nosotros igual aquí en América Latina estamos esperando. Pero es muy raro que se vea en el otro lado del mundo y aquí no. Ha pasado, pero es muy raro. Entonces lo más probable es que mañana sea Eid. Muy feliz. Pasamos un nuevo Ramadán, alhamdulillah por todas las bendiciones. Recuerden que tenemos que pagar el Zakat al-Fitr. Tenemos un video en el YouTube de Maktaba que es especial para musulmanes conversos y especial para mujeres musulmanas, madres solteras, sobre cómo se debe pagar el Zakat al-Fitr para hijos que son de parejas mixtas o hijos que son de madres musulmanas solteras. Entonces se los recomiendo mucho para que sepan y para que sepan si lo tienen que pagar o no. Recuerden que el Zakat al-Fitr se debe pagar antes del Eid, de la fiesta, del resto del Eid. Entonces tienen todavía, por lo menos en América Latina, lo que queda de día y de noche y parte de la madrugada mañana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana María, te estaba esperando para iniciar. Entonces,
Alhamdulillah coincidió con todos los bemoles que ha tenido este curso. Nosotros somos súper cumplidos con los horarios y con los días de curso, y este curso ha sido una locura. Entonces nos queda como experiencia que es difícil dar cursos en Ramadán. Y vamos hoy a tener la última clase del curso. Alhamdulillah coincidió con el último día, entonces es chévere y estoy muy feliz. Vamos a hablar del Tawhid y el conocimiento. Entonces, y esta será la última clase. Espero que les haya gustado. Como les dije en la primera clase, esto es parte de un ejercicio de pedagogía en donde estamos buscando formas de explicar asuntos muy serios y muy profundos, pero de maneras un poco más amenas y sobre todo más entendibles para personas que necesitamos aprender de nuestra religión, pero no tenemos las herramientas para profundizar, por ejemplo, en conocimiento filosófico. Entonces, si tienen algún comentario sobre las clases sería genial, porque queremos replicar estos cursos nuevamente. Y queremos saber si el método funcionó, si el desarrollo del tema está bien. Si ustedes vieron, son temas bien complejos. Digamos que con mi esposo nos sentamos a crear la línea curricular, que es cómo continúa el curso, para que fuera acumulativo, para que se pudiera entender por todos. ¿Listo? Entonces cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda, siempre ustedes nos pueden escribir. Entonces empezamos, el Tawhid y el conocimiento. Vamos a hablar en primera medida de lo que significa la ciencia versus la religión. En el catolicismo y el cristianismo, la iglesia era dogmática, es decir, mi verdad, la verdad de la iglesia, es la verdad y punto. Y no la sometían a ningún tipo de pruebas. Ana María me pregunta que si van a dejar el curso en YouTube. Algún tiempo, sí, siempre trato de dejarlo por ahí 1 o 2 meses, pero después lo vamos a bajar. Entonces, si conocen gente que quiera verlo o quieren repetir los videos, aprovechen, porque muy probablemente después del próximo Eid al-Adha lo queremos bajar de YouTube para ver si lo hacemos ya en unos videos que queden completamente autónomos. Entonces les está diciendo que la iglesia es dogmática. La iglesia no sometía sus verdades a pruebas, sino que simplemente decía, esta es mi verdad y mi verdad es la verdad y porque yo lo digo y punto. Entonces era algo muy dictatorial, que siempre, con gusto Ana María, que siempre era complicado porque significaba que no había forma de rebatir. Eso es como cuando la mamá dice, porque yo lo digo y punto. Y pues usted frente a ese argumento no tiene nada que decir, absolutamente nada más. Entonces, eso significaba que cualquier otra cosa que se saliera de lo que la iglesia aprobaba o decía estaba por fuera de la verdad y por tanto era punible o en algunos casos era descartable. Entonces no importaba qué tanto te esforzaras por explicar que tu verdad es verdad, sí, en el caso por ejemplo de la ciencia, sino que simplemente era lo que decía la iglesia. Y esto, digamos que esta posición de la iglesia como poseedora de la verdad absoluta, da como resultado que se entienda una oposición, perdón, les escribo aquí, una oposición entre lo que significa la verdad, la ciencia y la fe. Entonces es donde se empieza a crear esta idea de que las personas de fe son personas sin conocimiento, o que por el hecho de ser una persona religiosa se acepta cualquier tipo de creencia sin analizarla y ese tipo de asuntos. Entonces aquí vamos a hablar de una palabra muy importante para los musulmanes, que es imán. El imán, con N, aunque lo traducimos normalmente como creencia o con fe, ¿cierto? O como fe, la verdad es que casi nunca no responde a la definición de este término, ¿ve? El imán viene de la raíz amana. Las palabras en árabe tienen una raíz de 3 letras. Imán viene de alif, mim y nun, que es con la misma raíz que se hace amana, ¿cierto? Y amana o esta raíz tiene que ver con la certeza. La certeza y el yaquín. El yaquín es la certeza de entender con la mente. Eso es una certeza racional. Entonces nuestro imán no tiene que perdón, aprendí cómo pausar videos. Lo acabo de aprender. Qué bueno. Entonces les está diciendo que la certeza no es confianza, es certeza. Ana María dice que es confianza, no, es certeza. Entonces
la certeza de entender con la razón. Miren que nuestra fe ni siquiera es algo que surge del corazón, sino de la razón. Entonces, en otras clases hemos explicado cómo, digamos, en el Islam se concibe al ser humano. Sería bueno que estudiaran esto, pero es muy importante porque vean que el imán, que nosotros siempre traducimos como creencia, está relacionado es con el aql, con la mente, ¿sí? Esto quiere decir que el imán es yaquín, es decir, certeza. Entonces, en el capítulo 102 del Corán, en la ley 5, dice, si hubieran sabido con certeza, esta certeza es el yaquín que les estoy nombrando, el castigo de quienes consumen su vida en el afán de tener más y habrían cambiado el rumbo de sus vidas. Habrán de ver del fuego del infierno y lo verán con los ojos de la certeza. Esta certeza volvemos a que es el yaquín. Luego ese día del juicio se les preguntará por cada bendición. Estos 3 versos, del 5 al 7 de la sura 102, se le conocen como los versos yaquín o los versos de la certeza. De hecho, en esta sura es muy importante porque gramaticalmente están puestas todas las formas de certeza, es una forma de retórica gramatical del árabe, que se pueden tener en el árabe, o sea, todas las formas como la repetición, la palabra yaquín, el inna, que es una partícula de certeza, están solo en esta sura. Es una mashallah, es una maravilla analizarla gramaticalmente. Y esto es lo que nos da la certeza del yaquín del imán, la certeza de la fe, la certeza de la seguridad de la fe. Es muy curioso porque es inclusive la repetición de lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermana Aisha, ya te contesto. Entonces, por eso es tan importante entender que cuando tú has alcanzado el yaquín es cuando tú sabes en tu corazón que el Islam es la verdad y que el tawhid es el pilar importante del Islam. Cuando tú has alcanzado la certeza de la fe y la rechazas, es cuando te vuelves un kafir. Cuando tú tienes la certeza y la rechazas. Y este es, digamos, como el castigo más grande, porque es que tú has alcanzado el imán, tú has alcanzado la seguridad de saber que el tawhid es lo correcto, y aún así lo rechazas. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros hablamos entonces de conocimiento y de tawhid, tenemos que entender que no hablamos de una fe, sino de una certeza. Y el tawhid nos invita a tener la certeza con la razón, el corazón y, digamos, los pensamientos. Es muy importante para el ser humano tener la certeza en las 3 dimensiones que lo componen y también, obviamente, con el cuerpo físico. Entonces, el Imam Ghazali nos decía que cuando nosotros atravesamos el conocimiento, a través del tawhid, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lecciones, ya sé que quedas en México, no en Argentina. Cuando el conocimiento es atravesado por el tawhid, eso nos da la perspectiva adecuada. Y por eso es que los buscadores del conocimiento siempre tienen que limpiar su intención y están haciendo mucha súplica para mantener la intención correcta. Por eso es que en un hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña que una de las primeras personas que va a ir al infierno es un sabio. ¿Y por qué un sabio? Porque él va a decir el día del juicio, yo estudié para enseñar a otros. Y Allah subhanahu wa ta'ala le va a decir, no, tú estudiaste para que otros dijeran, oh, qué persona tan sabia, y va a ser arrastrado sobre su rostro hacia el infierno. Entonces, ¿por qué el tawhid debe atravesar nuestro conocimiento? Porque es la forma correcta de adquirirlo, pero además lo limpia del ego. El tawhid es la forma como nosotros mantenemos a salvo nuestro conocimiento para evitar que nuestro conocimiento nos desvíe. 3 son las pruebas que enfrenta. 3 son las cosas que son a la vez prueba y bendición: los hijos, el conocimiento y la riqueza. Entonces son pruebas y bendiciones porque tú con esas bendiciones puedes hacer muchas cosas. 3 hijas bien criadas te pueden ser tu camino al paraíso, pero también son pruebas porque tú puedes abandonar el Islam por alguna de esas 3. El conocimiento te puede hacer recibir muchas bendiciones, pero también te puede hacer un hipócrita. ¿Listo? Por ejemplo, Lecciones Islámicas dice que hay un grupo que dice que no se puede usar el aql, el razonamiento. Eso es totalmente incorrecto porque el aql es parte
del don de Dios. Ahora vamos a ver cómo la ilaha illallah, que es la shahada, que es la esencia de lo que significa el tawhid, atraviesa el conocimiento. Entonces, primero, la ilaha illallah es esa frase en sí misma es una belleza porque encierra la esencia del proceso de producción de conocimiento que debemos tener los musulmanes. La ilaha illallah, además de ser la declaración de fe, es un camino ético, pero además es un camino metodológico. Es muy chévere esto, ¿no? Es la metodología de búsqueda del Islam. Entonces vamos a analizar la ilaha illallah, pero desde la búsqueda del conocimiento. Primero tenemos la negación, ¿no? La es una negación, pero además después va atravesada por una excepción. La ilaha, no existe divinidad, illa, excepto Allah, ¿cierto? Entonces la primera parte, que es una negación, que de pronto ustedes han escuchado, hay muchos libros sobre cómo esto, digamos, es muy sorprendente para los eruditos de otras religiones, porque empieza negando en lugar de empezar generando, y es porque en un principio nos invita a rechazar todo lo que no es realidad. ¿Qué significa rechazar todo lo que no es realidad? Primero, buscar conocimiento útil. Las conversaciones bizantinas, ¿alguien sabe por qué se le llaman conversaciones bizantinas a las conversaciones que no buscan nada útil? En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam en Bizancio se discutía si los ángeles eran mujeres u hombres. Y pues claramente es un debate que usted no tiene cómo responder, cómo llegar a una verdad, porque simplemente no tiene cómo probarlo. Tendría que usted ver los ángeles, o que los ángeles bajaran y le dijeran, o tener usted el conocimiento sobre lo oculto, cosa que no va a pasar. Entonces el problema es que cuando nosotros hablamos de conversaciones, de buscar, de rechazar todo lo que no es realidad, estamos hablando de evitar todo lo que sea busca de conocimiento vano. Eso es diferente para cada persona. Entonces, por ejemplo, yo leo filosofía, y digamos, yo entiendo la filosofía porque ellos usan pues unos términos bastante complicados muchas veces, pero digamos es un conocimiento que me es útil, ¿cierto? Para poder profundizar ciertos asuntos teóricos. Mientras que una persona que de pronto no entienda la filosofía, nunca ha leído filosofía, para ella buscar el conocimiento filosófico es válido, pero depende de hasta qué punto, ¿sí? Entonces, si solamente lo hace para, por ejemplo, para ir a la mezquita y decir palabras extrañas y que todo el mundo crea que sepa mucho, entonces eso se convierte en un conocimiento vano para esa persona, ¿sí? No, ashadu es, lecciones islámicas me dice, el término ashadu significa yo creo, declaro y confirmo, sí. Es atestiguar, la traducción más acertada al español es atestigo. Y ya vamos para allá, pero vamos en el la ilaha illallah. Entonces, al negar lo que no es realidad, o lo que no corresponde a la realidad, dejamos de buscar conocimiento vano. Y también evitamos la falsa información, ¿sí? Entonces, una de las cosas que debería hacer un musulmán, cualquier musulmán en su vida cotidiana, es verificar las fuentes de las que está aprendiendo. Y eso implica verificar todas las fuentes. Por ejemplo, esas cadenas falsas que mandan. Me acuerdo hace poco en Colombia estaban grabando una película de acción con Will Smith, y pues claro, habían unas escenas donde explotaba una bomba y no sé qué, y estábamos en ese momento en el proceso de conversaciones con las FARC, y la gente empezó a difundir que era las FARC poniendo una bomba en Colombia, en Bogotá, y era mentira, era la película de Will Smith. Entonces, por ejemplo, los musulmanes no deberían estar replicando ese tipo de información. Un musulmán, por el mero hecho de ser musulmán y por el solo hecho de entender la ilaha illallah, esas tres palabras, debería saber que debe confirmar las fuentes de lo que tiene en su mente y de lo que comparte a otros. Entonces, por ejemplo, hoy en el mundo digital esto se hace mucho más útil que en cualquier otro contexto. Entonces, realmente, evitar la falsa información, que es la ilaha illallah, ¿cierto? La ilaha illallah. Entonces, la nos invita a ser críticos con nuestra información, a evitar las discusiones bizantinas y a evitar buscar conocimiento que no corresponde a la realidad. ¿Listo? La segunda, por ejemplo, Ana María dice, eso es importante porque hay gente que sigue grupos o personas sin saber dónde viene la información. Exacto. Entonces, usted dice, la ilaha illallah, Allah, ¿cierto? Entonces lo primero que usted tiene que pensar es en una negación. La búsqueda del conocimiento, la metodología de búsqueda del conocimiento es usted ver algo y desconfiar de eso.
no creérselo de una vez. Increíble, ¿no? O sea, el Islam nos invita a ser críticos y esto evita la falsa información. Entonces usted lee algo y usted sabe, mashallah, qué bonito, y entonces su corazón se llena de amor y resulta que era un hadiz falso. ¿Sí ve? Entonces ese hadiz falso hace que usted diga, uy, pero ya no le creo a esa persona o lo que publicó. Entonces eso crea tensiones. En cambio, si usted ve y dice, ah, qué bonito, voy a comprobar si es verdad, y va y pregunta, va a investigar, mira en internet, no, resulta que es falso, ya. Le evitó el trastocar su corazón y evitó crear las tensiones. Entonces, lo primero es, pregunta, lecciones. Lo primero es confirmar la fuente de la información y desconfiar de lo que aprendes. Chéverísimo, ¿no? La segunda, negación de contradicciones. Nosotros como musulmanes sabemos que no hay contradicción entre la razón y la revelación, y eso implica que si nosotros no entendemos algo, debemos buscarle la explicación. ¿Por qué? Porque nosotros no siempre estamos claros con lo que tenemos entendido de la revelación. Entonces hay que hacer eco, hay que conocer el contexto. La idea no, Aisha, no todo está en el sagrado. Bueno, ya termino y ahorita les digo. La idea de que la revelación se contradice con otra o que se contradice en sí misma no es cierta. Lo que necesitamos es... necesito pausar esto un momentico. Ahora el problema es que no sé dónde lo pausé la vez pasada. Bueno. El asunto es que nuestra revelación no se contradice. Entonces, cuando nosotros encontramos partes que se contradicen, nuestra idea es, o nuestro objetivo es, entender por qué en mi mente eso se contradice. Entonces, ahí vamos a ver dos cosas. Primero, el hecho de que usted entienda las contradicciones evita el etnocentrismo. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender la realidad común de la revelación y la voluntad divina, que fue la tercera clase. La voluntad divina le va a ayudar que usted genere un conocimiento sobre el contexto, pero además usted va a entender que la voluntad divina, al ser para todos, hay contextos diferentes al suyo. Entonces, cuando usted entiende que un hadiz o una parte del Corán va en contradicción de su momento sociocultural, puede ser porque eso pertenece a o está descrito para otro momento sociocultural. Y eso evita... Ah, está lenta. Sí, voy a finalizar la transmisión y ya la reinicio de nuevo porque es que estoy teniendo problemas de conexión. Deme 2 minutos y ya la iniciamos.